Uf, el recuerdo es de la infancia, pues absolutamente. Nosotros, pues sí, venimos de una familia que tiene cultura, o sea, que tiene cultura, que había muchos libros y que tenemos papás que pintaban los dos, ¿no? Y siempre como en un ambiente muy, pues la verdad, muy, yo creo que muy afortunado. Entonces, pues era cuestión de ver libros y libros y uno se tragaba con los ojos lo que veía y le gustaba. Y desde ahí empezamos a pintar. Mi papá era un gran admirador de Picasso, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, desde ese lugar nosotros teníamos una casa también como de campo en Morelos y era también como muy disfrutable esas fines de semana en los que era escuchar música y ver libros y entonces salirte a pintar y desde el principio nosotros, nosotros cuando hablo de nosotros, evidentemente hablo de mi hermano gemelo, de Héctor, ¿no? Y Héctor y yo pues, compartíamos muchísimo el placer y el gusto de la pintura y con la pintura, ¿no? O sea, en ese sentido nosotros somos artistas como autodidactas, pero desde el principio sí tuvimos como una estructura o digamos de mucho apoyo en función de mucha biblioteca, ¿no? De muchas maneras como de consumir, ¿no? Y de poder aprender de lo que veíamos en los libros, ¿no? Finalmente, como lo estoy diciendo, tuvimos una dimensión de mucha fortuna en términos de nuestro crecimiento de niños, pero pues eso, vivíamos en unas casas que estaban llenas de cultura, llenas de arte, con unos papás. Mi papá era periodista, era analista político, y mi mamá pues era ama de casa. Pero eran dos personas súper excelentemente bien complementadas desde mi punto de vista, ¿no? Desde ese lugar, eso, mi papá, pues claro, experimentaba con colores, le gustaba Odilon Redón, era como una persona que se dedicaba también a hacer como mezclas de colores, o sea, tenía una visión como muy sofisticada de su manera de hacer, de pintar, y mi mamá era absolutamente como mucho más naif, ¿no? Entonces mi mamá hacía paisajes con espátula, ¿no? Entonces uno tenía su dimensión y el otro tenía la otra, y entre los dos convivían. Y nosotros pues toda la vida siempre estuvimos muy cercanos a esa dimensión creativa, ¿no? Con toda naturalidad, digamos, ¿no? O sea, sin ninguna pretensión, sino más bien con mucha naturalidad, ¿no? Mi papá se llama Horacio Quiñones y el periódico, el Buró de Investigación Política, ¿no? Y él pues es periodista de esos viejos, ¿no? Hombre viejo, ahorita mi papá tendría como 115 años, ¿no? O sea, soy hijo de un hombre viejo, ¿no? Pero pero estaba padre. Traductor también de muchas cosas padrísimas, de poesía náhuatl, de Rilke, ¿no? Pues es, pues como les decía, pues es una casa muy, pues muy afortunada, finalmente, ¿no? O sea, aquí vivimos sin ninguna clase de limitaciones desde toda la infancia. También con un nivel muy interesante, porque a pesar de que es una casa muy grande y tal, y que parecía que somos personas como de mucho dinero, no, mi mamá era una persona de campo, de Sinaloa, y mi mamá era muy severa. O sea, quiero decir, nosotros barríamos y trapeábamos esta casa, mi hermano Héctor y yo, todos los días la barríamos y cada 2 días la trapeábamos, porque mi mamá decía, hasta creen que ustedes... Entonces yo estoy acostumbrado de chavito a barrer, a trapear, a lavar los trastes, a hacerme desayunar, ¿no? O sea, quiero decir que sí tuvimos una infancia pues con muchos gustos y placeres, porque pues esta también es un espacio de aventura, ¿no? O sea, esta casa tan grande, ¿no? O sea, un espacio de aventura muy padre, en el que pues eso, llegaban tus primos a jugar guerritas y era, uff, esta era la oficina de mi papá. O sea, es decir, o sea, mi papá era una persona que realmente como que era como una especie de asesor o consejero, ¿no? Entonces hacía cada 15 días un boletín político y aquí, por ejemplo, era la oficina donde todo eso se empaquetaba, se ponía en sobres y eran, no sé, yo me imagino 2,000 o 3,000 boletines que luego se iban a entregar, se mandaban, ¿no? Por avión a donde tuviera que mandarse, ¿no? Lo que fuera,
Pero, por ejemplo, esta era oficina. Este era un espacio de oficina. El espacio de allá abajo era la biblioteca de mi papá. Ahí trabajaba él. Y eso, pues, estaba llena de libros, de estantes de libros. Tenía sus pequeñas salitas como para la gente con la que platicaba y donde él escribía, ¿no? Como que es un legado que hay que terminar, ¿no? De cumplir, ¿no? Por toda esta historia y esta forma de trascendencia que les cuento, ¿no? O sea, de alguna manera yo tengo que terminar definiendo esto ya para que uno muera y que el espacio tenga esta continuidad que ha tenido por el tiempo, ¿no? Que suena complejísimo, pero sí se puede. O sea, aquí hasta eso queremos hacer talleres. A mí me han dicho que por qué no doy clases, ¿no? Pero yo creo que hay gente que sí sabe dar clases. Estábamos en la secundaria, más o menos. Yo me acuerdo también, nos seleccionaron en unas estudiantes de psicología, fueron a hacer un ejercicio con jóvenes de la secundaria y claro, nos seleccionaron a Octavio y a mí porque supongo que éramos raritos, ¿no? Y a mí me preguntaron, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y yo dije, pues pintor. Y todo el mundo se rió, ¿no? Pero pues yo como que lo tenía súper claro, pues yo voy a ser pintor, ¿no? Y después también, yo estudié hasta el primero de preparatoria. Y eso fue porque cuando entramos a la prepa, Héctor y yo, pues claro, nos dejamos el pelo largo y ya éramos hippies y todo, ¿no? Y el director nos mandaron a llamar de la dirección y el director dijo, si ustedes no se cortan, ustedes eran muy decentes, si no se cortan el pelo ya no vuelven, ¿no? Y mi papá dijo, ya no vuelven, ustedes van a pintar, ¿no? Porque a ustedes lo que les gusta es pintar y es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, pues claro, desde ahí yo tengo una proyección, ¿no? Evidentemente casi un decreto, o sea, también es una cosa compleja, ¿no? Pero pues en realidad yo siempre pensé que mi naturaleza normal es la de ser artista, ser pintor, ¿no? Y de ahí ya nos fuimos desenvolviendo, ¿no? Al mismo tiempo que mis padres nos dieron esa libertad de decir hagan lo que a ustedes les gusta, cuando nos quisieron como controlar, pues claro, nos rebelamos. De ahí, por ejemplo, nace La Quiñonera, ¿no? Es decir, mis papás vivían en la casa de Morelos y entonces nos quisieron llevar a vivir allá y nos rebelamos, porque nosotros queríamos estar aquí en la búsqueda y exploración de los jóvenes, ¿no? Yo tendría 16 años, una cosa así, ¿no? Y entonces ese sentido de rebeldía, pues se ejerció mucho precisamente de manera muy, digamos, no sé, fluida, pues yo considero que mis papás tenían una cierta sabiduría para entender que eso era necesario y que en realidad pues, tenían que dejar que siguiera su cauce, pues, ¿no? Pues es que la verdad yo creo que precisamente el hecho de ser autodidacta, ¿no? Y de vivir en una dimensión como de tanta libertad, necesariamente hace que tú tengas que definir y que, digamos, definir o constreñir, ¿no? Una forma de actuar. O sea, yo considero, digo, como bien dicen por ahí, ¿no? Como diría Tarkovsky, ¿no? El conocimiento nos aleja del conocimiento. Yo soy una persona que evidentemente todos tenemos nuestra forma de aprender, ¿no? El ser autodidacta no significa nada, ¿no? Digamos, el ser académico tampoco significa nada cuando en realidad uno sabe aplicar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vengo como de una formación muy de la dimensión del arte moderno, ¿no? De la pintura moderna. Pero finalmente con mi juventud y mi momento, pues todas las preguntas tenían que ver con la relación con el espacio, con las cuestiones objetuales, algo que empezó a vincularse en una dimensión como mucho más conceptual, ¿no? Y estoy hablando de hace 40 años casi, no 40 años, hace 30 años, ¿no? Y con eso lo que quiero decir es que evidentemente pues es la curiosidad personal, ¿no? La que te hace tratar de romper barreras, ¿no? Y tratar de, digamos, de trascender de alguna manera los límites que normalmente tienes impuestos, pues para poder tratar de decir lo que tú quieres decir, ¿no? Y desde ese lugar, pues sí, yo considero que lo que yo tengo, pues en realidad es una expresión muy clara, pues de la educación básica de la que yo vengo, ¿no? O sea,
que es muy compleja, que es muy amplia, que tiene mucha amplitud y que tampoco está marcada de prejuicios, ¿no? Las primeras son pinturas, son retratos de un perro, son retratos de mis papás, son de repente como paisajes melancólicos, pero también cuadros que tienen una connotación como muy, un poco surrealista, ¿no? Mensajes para mis padres. Yo pintaba mucho para decirles a ellos cosas que no se las podía decir frente a frente, ¿no? O sea, les decía como un mensaje. Y ellos decían, ay, ¿no? Cosas así. Pero la verdad como que no, o sea, y por ahí hay unas pinturas que ya son muy viejas y que tienen que ver con esos tiempos, ¿no? Pero uno hablaba mucho con sus papás, ¿no? Dialogaba con mis papás a partir de pinturas que uno quería como volver como metáforas, ¿no? De situaciones que estaban sucediendo, ¿no? No, pues claro, yo creo que también muchas de las cosas que tienen que ver con mi dificultad o mi reto tienen que ver mucho con lo gemelar, ¿no? O sea, yo nací junto con otra persona y los dos nos volvimos pintores y cada uno se desarrolló a su manera, ¿no? Y la misma Quiñonera es una expresión de esa misma complejidad, ¿no? Es decir, el hecho de que nos vivimos, o sea, crecimos mucho y nos desarrollamos para poder compartir con los demás, porque los gemelos tienen esa como naturalidad de ser un individuo y de verse en el otro, ¿no? Y por supuesto que fue complicadísimo con Héctor, ¿no? O sea, nuestro desarrollo como artistas, porque al principio yo hacía los dibujos y Héctor los coloreaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, Héctor y yo hacíamos nuestros murales en nuestro cuarto ahí, y entonces yo hacía los dibujos y Héctor les ponía el color, y mis papás siempre con cara de padrísimo, 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 hasta que, claro, él y yo ya empezamos a despegarnos, ¿no? Pero al principio trabajábamos juntos. Porque lo que acabas de ver, porque sí, claro, siempre me pasa. Evidentemente es Héctor y Néstor y Héctor y Néstor, o sea, lo comento porque es muy interesante, ¿no? Pues yo creo que a partir de eso, como de los 18 años, 19 años, o sea, yo empecé a exponer como muy joven, ¿no? Con la Galería OMR, como a los 20 años, pero ya en ese proceso, claro, mi hermano gemelo y yo ya estábamos separándonos porque claro que cada quien ya tenía novia, entonces yo creo que la vida o sea, la circunstancia de una persona gemela es muy afortunada y complejísima porque siempre estás viendo a tu amigo y a tu rival, ¿no? O sea, se vuelve tu rival y tu amigo y es complejísimo definirse, ¿no? Entonces, desde ese lugar para mí, claro, pues la necesidad precisamente de redefinición, ¿no? Tuvo que ver con esta especie ¿no? De trabajo de introspección pictórica, ¿no? Yo era como súper clavado con Piero de la Francesca, con pintores como medievales o renacentistas, ¿no? O sea, me gustaba mucho el arte simbólico, digamos, de los europeos, ¿no? Eso pues cuando era joven, ¿no? Y en ese sentido, mi hermano como que se fue por otro lado, ¿no? O sea, Héctor tenía más visiones mexicanistas, ¿no? Nosotros venimos de una familia, yo creo que bastante singular, porque en realidad, pues a nosotros no, o sea, nosotros no fuimos a la escuela, ¿no? De manera normal, es decir, toda nuestra primaria, tal, nos venían a dar clases aquí, o sea, mis papás ponían cara de no, o sea, que vengan aquí, que les den clases aquí. O sea, mi relación con el mundo es bastante, pues singular. O sea, es decir, yo en términos escolares de ir a una escuela, estuve 5 o 6 años en la escuela, ¿no? O sea, lo otro fue luego salirnos. Con eso lo que quiero decir es que finalmente sí la casa se volvió un refugio. Nosotros pintábamos y venían los amigos y el rock and roll y toda clase, ¿no? de alcohol y drogas que uno se quiera meter para hacer fiesta, lo que tú quieras. La época post-hippie, ¿no? en la que evidentemente todo tiene que ver con esta exploración de nosotros como jóvenes, ¿no? O sea, y claro, con grandes miras y con siempre una relación muy hermosa y muy como enriquecedora de procesos de conocimiento, pues, ¿no? O sea, desde todos los ámbitos que llegaran.
Y en ese sentido sí, pues éramos nosotros como los anfitriones de la oportunidad, ¿no? De, digamos, de una catarsis de nuestros amigos, ¿no? Porque también los amigos llegaban aquí a hacer pues lo que no pudieran hacer en sus casas, ¿no? Entonces, este era un espacio en el que la fiesta, la creatividad, el pintar, el hacer, tal, pues se podía expresar de manera muy concreta, ¿no? Somos cuatro hombres. Pues eso, mi hermano Héctor ya murió, el otro vive en Morelos, y mi hermano Andrés, ustedes lo acaban de ver, ¿no? Y todos somos muy distintos, somos hombres. Desafortunadamente no tuvimos una hermana, o sea, que no nos enseñó nada. O sea, es decir, yo pienso que somos como un poco brutos, como hombres, así porque nunca tuvimos una hermana junto, ¿no? Pero bueno, pues ni modo. Pero yo siempre fui una persona muy tímida, en realidad, ¿no? O sea, y claro, yo en aquellos tiempos leía al Conde de Lautremont y cuestiones como de poetas malditos. Siempre he sido como alguien como muy, como muy tímido, ¿no? Para mí, por ejemplo, hay mucha filosofía y Nietzsche y patatín y patatán. O sea, para mí era como la construcción de una visión, ¿no? Que tenía que ver también con una carga emocional, pues de ese momento, ¿no? Pues yo creo que es un estigma que tiene que ver también con... Para mí es muy interesante porque yo provengo precisamente como de un principio como del arte moderno, pero mi proceso ha sido como un eslabonamiento a lo contemporáneo, ¿no? Y estamos hablando una vez más de hace 30 años. Y eso tiene que ver también para mí con la libertad de creación con la que yo siempre me he desenvuelto, y que yo tengo realmente inclinaciones como muy espirituales o muy místicas, en función de que para mí pues la forma no es más que el vehículo, ¿no? El vehículo del mensaje, pues. Y para mí como meterme en distintos, digamos, formas o lenguajes, ¿no? Formales, pues es una manera de estarme descubriendo, ¿no? O sea, hay mucha gente que a mí me dice que claro que mi obra siempre es reconocible. Para mí es muy complejo porque claro que yo me voy de un lado a otro, a otro, a otro, a otro, pero para mí tiene que ver mucho con mi forma de trabajo personal, ¿no? Es decir, con mi forma de exploración propia, ¿no? Porque, por ejemplo, claro que yo creo que históricamente, o sea, hay como digamos, una definición una definición que tiene que ver con que finalmente el artista acaba teniendo un estilo, ¿no? Es como configurar tu rostro, ¿no? Pues desde mi punto de vista yo soy un artista que su diversidad es su rostro. O sea, la misma Quiñonera es otra cosa, ¿no? O sea, ahora que, por ejemplo, mi hermano ya murió, ¿no? Yo siempre como que tendía a dirigirla y tal, pero finalmente hay artistas que también me dicen, es que la Quiñonera es parte de tu obra, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso, no? Abrirte, dejar que la diversidad entre al espacio, ¿no? Yo creo que es una especie de proceso de conocimiento, ¿no? De acuerdo, o sea, evidentemente yo tengo como pistas concretas, ¿no? Que son, digamos, para mí señales que conforman finalmente mi lenguaje. Eso es cierto, ¿no? O sea, trabajo mucho con fosforescencia desde hace muchísimo tiempo. No me interesa el efecto con la luz, sino cuando se apaga la luz y se despierta la luz que está ahí, ¿no? Todo eso tiene que ver con un lenguaje personal que yo estoy construyendo, la geometría, como tú estás diciendo, de acuerdo, ¿no? Pero para mí son cosas muy... ¿cómo lo podríamos más o menos plantear? Claro, son elementos que realmente marcan una especie como de escritura, ¿no? Personal, ¿no? Dentro de cualquier soporte, ¿no? Y en ese sentido, pues yo no tengo finalmente prejuicio hacia ningún soporte, ¿no? Y eso lo vuelve de alguna manera complejo, ¿no? O sea, yo sí sé que no soy un artista, que sí tengo esta complejidad de que me puedo mover a donde quiera, si a mí me prende, yo me voy para allá, ¿no? Y la presencia del misterio, sí, yo también creo que hay alguna parte mía que tiene que ver, sí, con el tratar de hacer sentir una vibración de que somos nada, ¿no? De que somos parte del misterio, ¿no? Y eso me parece fundamental.
cada vez me he vuelto, como te lo comenté el otro día, cada vez me estoy volviendo como más silencioso, según yo, ¿no? Porque cuando uno es joven quiere ser combativo, y quiere ser discursivo y tal, pero con el tiempo empiezas a agarrar un poco tu ritmo personal, ¿no? Y mi ritmo personal es mucho más silencioso. O sea, yo, por ejemplo, yo soy un creyente absoluto de la astrología. O sea, yo soy Géminis. O sea, yo soy una persona dual. Y luego tengo un hermano gemelo, ¿no? Todo es dual, todo es así múltiple. Desde mi punto de vista, es algo que uno pues va desarrollando naturalmente, ¿no? O sea, esta especie de dualidad o facilidad para poder estar en un ámbito, o sea, es como mi obra, ¿no? O sea, yo me puedo mover de un lado a otro porque yo no encuentro como o sea, a mí me define la indefinición, como quien dice, ¿no? Cuando hay otros caracteres que en realidad son mucho más concretos y más definidos, ¿no? Entonces, eso que tú estás comentando también tiene que ver mucho también con yo creo que tiene que ver con un ejemplo que habla un poco de la respiración, ¿no? Es decir, todo respira realidad, ¿no? Y si nosotros somos personas que sabemos finalmente dejar entrar para poder, ¿no?, sacar una respuesta, ese es un ejercicio creativo que yo creo que con el tiempo se ha aprendido aquí y se ha expresado mucho con la quiñonera. Por eso que la quiñonera yo creo que sí es un fenómeno muy complejo que todavía no está, que está por definirse. O sea, ni siquiera se ha terminado la quiñonera, o sea, la quiñonera sigue viva. Pero su gran virtud es que no ha sido un objetivo, ¿no?, de éxito, ¿no?, sino que ha sido un ejercicio de vida, ¿no? La verdad es que yo siento que ahí yo he estado muy atorado con cosas, he trabajado con galerías, con pocas galerías, pero muy buenas, y he sido una persona que de alguna manera no le seduce Lo que pasa es que el sistema del arte es un sistema, ¿no? Y ese sistema también te lleva al ego, a la ambición y tal, y entonces sin darte cuenta ya estás encarrilado, compitiendo con otros y tal. Y a mí eso, pues yo he tratado como de mantenerme como lejano a eso, ¿no? Porque siento que uno se pierde fácilmente, ¿no? Y que también constituye la misma carrera del sistema del arte. O sea, no digo que eso esté mal, así es, pero por ejemplo, es decir, hoy más que nunca nos podemos dar cuenta cómo finalmente hay como muchas vías para poder incorporarse a un mercado, ¿no? Y el mercado en realidad cada vez se ha vuelto más relativo, más relativo. O sea, la pandemia también yo creo que lo activó, ¿no? El hecho de que todas las vías, digamos, electrónicas generan como la multiplicidad, ¿no?, de expresiones de artistas, unos muy buenos, otros muy malos, unos invisibles, otros no. El hecho entonces de que el gran pedigrí de las galerías poderosas también bajara, porque evidentemente ya puedes hacer muchas cosas sin ellos. Puedes estructurar nuevos sistemas de relación, ¿no? A mí se me hace pues, una dimensión complejísima hablar de qué es bueno y qué es malo cuando en un mundo que ya se hiperrelativizó, pues toda la gente tiene derecho. Es una crisis, desde mi punto de vista estamos viviendo una crisis humana con relación al sentido de para qué y cómo queremos vivir. Esto para mí está vinculadísimo mucho a la pandemia. Entonces, todo eso para mí son señales muy claras de cómo el mundo del arte contemporáneo siempre puede dar más, ¿no? Y siempre tenemos que romper las barreras en las que estamos funcionando, ¿no? La quiñonera es un momento coyuntural e histórico, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, nosotros no lo elegimos, se dio en sí, ¿no? Precisamente porque confluyeron un montón de energías que podían aquí interactuar, ¿no? Nosotros teníamos el espacio, nosotros nos dedicábamos a la pintura, hacíamos pintura, tal, éramos unos jovencitos, y en realidad también vinieron otros jovencitos a cumplir con todos sus deseos y necesidades en un espacio que se los pudo ofrecer, ¿no? Rubén Bautista, precisamente Aldo Flores, Guillermo Santamarina, es decir, y en ese sentido hubo una confluencia coyuntural, ¿no? O sea, Rubén Ortiz también, o sea, yo nunca, la quiñonera creo que lo que le ha dado permanencia es precisamente su no objetivo, ¿no? O sea, es decir, es un espacio como que respira la realidad más que ser un objetivo que quiere llegar a un lugar, ¿no?
desde ese lugar, pues todo eso, pues eso, nos dio muchísimo. Yo creo que La Quiñonera sí es un, ¿cómo se podría decir? Digamos que todos los procesos, yo digo en un sentido histórico, se repiten cíclicamente, pues. Y a La Quiñonera le correspondió volverse como este lugar que empezó digamos, a preconfigurar muchísimos fenómenos que el arte contemporáneo está viviendo ahorita. O sea, a nosotros nos tocó empezar a discutir o a empezar a tener estas problemáticas entre ser un colectivo que vivíamos aquí como comuna contra ser un individuo que trabaja con galería, ¿no? O sea, un montón de cosas que ahorita pues ya están muy desenvueltas, muy bien, digamos, resueltas, ¿no? Y cuestiones que tenían que ver más bien con dimensiones políticas, o sea, la casa se volvió, siempre fue como un espacio mutante, ¿no? Entonces, creo que La Quiñonera en muchos sentidos ha sido como un semillero de muchísimos procesos que se están viviendo ahorita en el arte contemporáneo, ¿no? Y La Quiñonera tiene esta particularidad muy chistosa que también pues es como muy silenciosa también, ¿no? No es un espacio que se haya dedicado a hacer política, no es un espacio que se haya dedicado a pedir becas, ¿no? Es un espacio que ha tenido como su vida propia, ¿no? Marginal, ¿no? Y sin embargo ha sido muy incidente. Aquí han pasado todos los actores valiosos y los no valiosos, ¿no? Del arte contemporáneo, y eso es como muy padre de este lugar, hasta el presente, ¿no? Hasta el presente hay artistas jóvenes que mañana son como súper brillantes y aquí vinieron a exponer, ¿no? Y es esa versatilidad, ¿no? Que tiene el espacio, ¿no? Estamos ahorita precisamente reconfigurando el proyecto, porque claro que ya es un momento en el que este espacio tiene como que ser como mucho más estable, ¿no? Pero sí tenemos un plan también hasta de hacer o sea, de hacer una edificación para residencias, ¿no? Y que se vuelva de alguna manera un espacio, digamos, que cuando uno muera, ¿no? Cuando uno muera, que finalmente ya tenga un vínculo histórico y cultural, o sea, podríamos decir como junto con el Anahuacalli o el Museo Frida Kahlo, es decir, que se vuelva parte de un recinto que también ya tenga una visión y ya esté estructurado para poder seguir trabajando para la cultura, pues, ¿no? También hay un momento en el que es lo mismo, ¿no? También la marginalidad también llega hasta un límite, pues, ¿no? O sea, hay momentos en que uno se da cuenta que también ha cometido muchos como errores digamos en términos como de subsistencia, ¿no? Pero pues ya ahorita yo de repente digo, pues, ¿y qué va a pasar? O sea, yo ya no tengo ni la energía ni el mismo humor, ¿no? Para seguir dándole continuidad a un proyecto tan complejo, ¿no? Pero sí, el espacio ya tiene mucha historia y mucho peso como para que se vuelva como bastante institucional y privado, o sea, porque estamos viendo de qué manera configuramos un proyecto privado e institucional, ¿no? Pues muchísimo, la verdad sí, yo me he dedicado muchísimo por ejemplo también, o sea, yo he tenido una relación como muy espiritual, por ejemplo, con el peyote, ¿no? O sea, eso es algo desde jóvenes. Eso, por ejemplo, lo hicimos como en el sentido de comuna, los de La Quiñonera, ¿no? Y desde esos tiempos, de los 19 años para acá, yo sigo comiendo peyote y sigo yendo a Viricuta, y finalmente uno es de alguna manera un creyente profano, ¿no? Porque no somos huichole, ¿no? Pero todo es con respeto, o sea, y de eso a la par, pues también muchísimo conocimiento místico, religioso, filosófico, psicológico, ¿no?
pues son a mí como los terrenos que me gustan de la complejidad de la realidad, ¿no? O sea, desde lo más concreto, Jung, Freud, o sea, hasta los transpersonales, no sé, Greenberg, por ejemplo, que ahorita está muy de moda, ¿no? Yo a Greenberg lo conozco desde el 2000 más o menos, ¿no? He trabajado mucho con sus teorías, la teoría sintérgica. Es decir, a mí me interesa muchísimo, ¿no?, el conocimiento de lo interior, ¿no? Y desde ahí yo me desenvuelvo, ¿no? Y toda clase, por ejemplo, yo no soy muy de novelas, ¿no? Soy más de teoría, ¿no? Edgar Morin, o sea, sociólogos, ¿no? Que me parece que para mí pues completan una reflexión como de la complejidad del mundo en el que funcionamos, pues, ¿no? No, tampoco. O sea, yo digo, el Hikuri es para vivirlo, ¿no? Para vivir como el proceso es como de limpieza, ¿no? Y la verdad es que sí, hace lo último, o sea, pues qué buena entrevista, ¿eh? Me están haciendo hablar, cabrón. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí, ¿no? O sea, ya hace como un mes y medio me comí unos hikuris aquí, ¿no? Y aquí hasta prendí un fuego y aquí, ¿no? Con alcohol, tal, ¿no? Y pinté algunas cosas que tenían que ver con, para mí, más bien una expresión de limpia, ¿no? Personal. Pues la verdad es que, o sea, eso es muy interesante porque todo este proceso a mí ya me llevó a una síntesis que tiene que ver con la curación, ¿no? Con la medicina. O sea, nosotros venimos de familia de homeópatas, o sea, es decir, a nosotros nos curaron siempre con homeopatía, o sea, yo no tengo vacunas desde que nací, yo no me vacuné con esta pandemia, ¿no? O sea, tengo una manera de funcionar que para mí tiene que ver con esta visión de respiración con la realidad. Bueno, pues a mí me llevó a eso una crisis más o menos en el 95, cuando el zapatismo me llevó a una crisis precisamente con esta confrontación de mundos entre el Hikuri, luego leí a Jodorowsky, la psicomagia, y entonces, por ejemplo, claro, vas entendiendo que evidentemente todos somos signos finalmente inconscientes, ¿no? Y eso me llevó un poco a la homeopatía. Entonces, yo estoy como ahorita muy entregado a una visión de curación a partir finalmente del fenómeno creativo, ¿no? Pero que tiene una visión muy concreta. O sea, la homeopatía tiene una filosofía, tiene una terapéutica, tiene una manera de poder interpretar finalmente las señales de la realidad que también son estéticas. Es decir, todo es estético. Nosotros consumimos lo que nos gusta, pero no sabemos qué es lo que nos gusta, ¿no? Y eso habla, por ejemplo, del trasfondo profundo que tiene que ver con la homeopatía, que se basa un poco en un principio fundamental, que todas las enfermedades provienen de tres principios que se llaman miasmas. Los miasmas quieren decir estancamiento en latín. Esos tres miasmas todos los tenemos, todos, y cada uno lo desarrolla a su manera. Pero son como, por ejemplo, nuestras herencias inconscientes, digamos, todo lo que tiene que ver con lo heredado y al mismo tiempo con la experiencia de la vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo tengo una manera de entender que la realidad, de cómo ir armonizando finalmente, ¿no?, con los entornos, ¿no?, desde un punto de vista como más homeopático. Y para mí eso es mi manera, para mí, de entender realmente la estética contemporánea, ¿no? O sea, no es entonces ya la definición, ¿no?, de los procesos, digamos, estéticos establecidos como los tenemos comprendidos, sino más bien es un desarrollo de conocimiento y de autoconocimiento complejo, ¿no? Pero que está mucho más vinculado a la medicina, ¿no? Digamos, al compromiso ético del médico, o sea, porque eso es lo que es interesante, ¿no? O sea, un artista puede ser caprichoso y hacer chingaderas, ¿no? Pero un médico, pues no, se trata más bien de que el médico esté dispuesto a lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo soy doctor ahorita y ahorita me hablan por teléfono y hay una emergencia allá afuera, ahí nos vemos, tengo que ir. Pero no soy alguien, ese es el nivel más elevado, ¿no?, para mí, de entregársele a los otros, ¿no? Sí, fundamentalmente el arte cura. O sea, el arte ejerce su energía, ¿no? O sea, yo sí les puedo decir, por ejemplo, yo me considero alguien que puede ser muy buen pintor, ¿no? Pero pues no lo he desarrollado porque conozco a grandes pintores, ¿no? Como que mi obsesión se va por otras partes, ¿no?
Pero admiro muchísimo a los que sí saben ser pintores y les encanta la pintura y tal, ¿no? Pero todo, precisamente toda expresión estética es un mensaje, ¿no? Y en ese sentido es entonces empezar a entender realmente pues, que cualquier vibración que tú pones ejerce una influencia en ti, ¿no? Y entonces cómo saber, o sea, aprender a darse cuenta cómo construir un discurso a partir de esa energía y a lo mejor entonces desnudar todo lo que históricamente de repente lleva de contrapeso. O sea, yo podría decir, hace cuentas que es como una enfermedad, es como tener un mal crónico heredado, ¿no? O sea, un poco la historia, ¿no? La historia de repente ya nos pesa, ¿no? O ya nos sirve. O la realidad contemporánea hace que eso se tenga que revisar, ¿no? Y yo creo que esas son de las dimensiones como muy interesantes que estamos viviendo ahorita. Ese ejercicio yo sé muy bien porque veo, como les digo, hay artistas increíblemente respetables y padrísimos que son muy ellos, ¿no? Y sin embargo yo creo que yo tengo una especie de dual, o sea, mi forma de ser yo es dual, ¿no? Porque finalmente también, ¿no? Lo discursivo siempre exige cada vez más contexto, más contexto. Entonces, la lectura, para mí en el sentido de la escritura de eso, cada vez se vuelve más compleja porque casi, como diría Camus en algún momento, casi se tiene que volver poesía, ¿no? Porque tratar como de, ¿no? Como de agarrar todo lo que ya la realidad contiene y sintetizarla, es un trabajo, yo digo, tremendo, o sea, ¿no? Como muy, muy difícil, ¿no? En tiempos como estos, ¿no? O sea, el mundo nos sorprende cada vez más, ¿no? O sea, cada vez nos damos cuenta, ¿no? Que todo se vuelve cada vez más relativo. No estamos como en la era un poco de la, ¿cómo están diciendo? De la, ¿cómo se está diciendo ahora? Como una era cuántica, ¿no? En el sentido que ya nos dimos cuenta, pues que las realidades están en todas partes. Nosotros venimos de una, o sea, yo vengo de una dimensión histórica como ustedes, en las que todavía nos enseñaron a que los gringos ganaron la Segunda Guerra Mundial y entonces los nazis fueron los malos, o sea, nos dieron un guión, ¿no? Y con el tiempo ya nos hemos dado cuenta pues, que todo es una función de intereses, que todo es relativo, todo es relativo. Y en un mundo del internet como todo es absolutamente relativo, o sea, yo me acuerdo cuando yo iba a Gandhi a ver libros de arte, ¿no? Ahora pues agarras el teléfono y pues aquí ya ves lo que quieras. Y volverte artista no es eso, pues, tienes que vivir, ¿no? O sea, claro, pues tú puedes copiar un montón de cosas, pero tu experiencia con tu vida es lo que te hace artista, ¿no? Todos los sistemas de conocimiento me gustan, o sea, es decir, el I Ching, la Cábala, el tarot, o sea, yo conozco todo eso y lo manejo, ¿no? Y no me considero para nada alguien que sepa demasiado, pero sé bastante. Y sí, precisamente esa necesidad de hacer sentir lo invisible o lo indecible, exacto, es lo que realmente a uno más como le prende, ¿no? O a mí me motiva, pues, ¿no? Tratar de hacer sentir una vibración extraña, ¿no? Diferente, ¿no? O sea, que no puedas precisamente, digamos, aterrizar racionalmente fácilmente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho todo eso, todo lo que tiene que ver con exploración, o sea, cuestiones médicas, no sé, yo me he metido a constelaciones familiares, o sea, es decir, todo lo que tiene que ver con autoconocerse y confrontarse, a mí me encanta. Pues nada más darse cuenta que también uno tiene una esencia natural, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, y que también somos seres energéticos, vulnerables a las cosas, ¿no? O sea, evidentemente nuestra mentalidad también, si no la tenemos de alguna manera sana, ¿no? O digamos, o al día, pues puede empezar a meter muchísima basura en uno, ¿no? Así, eso es lo normal, todo el tiempo estamos recibiendo basura y recibiendo amor, ¿no? Y depende de nosotros la construcción de una, digamos, postura hacia la realidad y hacia adelante, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que, o sea, todo eso complejo se acaba volviendo realmente muy simple. O sea, te digo, hay una parte que sí me encanta, la onda de pintar, ¿no? Y empezar y pintar y dejarme, pero luego vuelvo al control, ¿no? A
a tratar de ser muy concreto y tal, tal, tal. Yo considero pues, que es un proceso como súper intuitivo, ¿no? De mi parte, ¿no? De primero soltar y después ir desconstriñendo hasta ir definiendo, ir revelando. Hay una parte que no me gusta de eso. O sea, me gusta más de repente, pues como eso lo pinté hoy en la mañana, ¿no? Y así como es tan fácil así agarrar la pintura y disfrutarla y dices, esos gestos para mí son vitales, ¿no? Y sin embargo, entonces ya la definición de por qué esto está aquí, para qué está acá y hay otra parte que también se vuelve, como tú dices, es un ejercicio entre el control y la libertad. Pues sí, complicado. Pues lo mismo, sí, yo creo que finalmente es una expresión muy clara de que necesitamos una sacudida. El ser humano necesita una sacudida. ¿Ves? Ya no sabemos si el virus lo inventaron o no lo inventaron, ya se acabó. También ya vimos que hicieron como grandes negocios con las vacunas, también ya vimos que las vacunas funcionan y no funcionan, también ya vimos, ¿no? Pero lo que sí vimos es nuestra ignorancia con la muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, lo que sí vimos es nuestro pavor, ¿no? Como civilización, ¿no? Con relación a cómo amanecemos todos los días con la muerte y cómo nos llevamos con ella. O sea, para mí son señales como mucho más importantes, ¿no? El hecho de que sigamos siendo una civilización muy dependiente, ¿no? De construcciones que precisamente yo creo que el trabajo de lo cultural puede ir transformando, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues claro, ¿cuánta gente murió? ¿Cuánta gente cercana a nosotros murió? ¿No? Y evidentemente, pues para mí es un ejercicio existencial, o sea, es una confrontación existencial, ¿no? La pandemia, como cualquier clase, ¿no? De experiencia que tiene que ver con ese riesgo, ¿no? O sea, y creo que así es como deberíamos de tomarla, ¿no? Entonces, esa retórica de hay que luchar contra ¿cómo se dice? El virus, o sea, nada más la manera de decir hay que luchar contra el virus, es una definición equivocada. O sea, el virus se mete en uno para poder vivir en uno. Si uno se muere, el virus se muere. O sea, el virus también perdió, ¿no? Porque el virus es una dimensión biológica que lo que quiere es ver cómo se adapta para que nos adaptemos a seguir viviendo, ¿no? Todos ya tenemos ese virus, ¿no? Pero el virus se mete para sobrevivir, no para matar, porque si el virus mata, pues el virus también termina, ¿no? Entonces ahí, para mí, hay cuestiones conceptuales que es muy interesante como cuestionarlas, ¿no? O sea, cómo pensamos, cómo abordamos ese problema, ¿no? Pues bueno, pues finalmente en principio es una pieza que tiene que ver con San Judas Tadeo, de un coleccionista que es muy admirador de él y que me pidió que hiciera una pieza. Pero para mí, nada más es un principio que tiene que ver con un marcado, digamos, de la imagen de San Judas. Sin embargo, yo lo que voy a hacer va a ser una horma, o sea, dentro del acrílico voy a recortar esta figura y voy a meter una especie de cavidad oscura y voy a hacer un efecto precisamente óptico con ello, ¿no? A mí me encanta, sí, y por ejemplo, lo que tú comentabas, tengo la pretensión o la intención de, digamos, de llenarlo precisamente de reflejos y de lupas, o sea, volverlo algo entre la luz y, digamos, la oscuridad, con una, digamos, figura significante, ¿no? Pero que lo que realmente es emite una especie de juegos y reflejos de luz. Como artistas, muchísimos, ¿no? O sea, yo recuerdo, como les decía, pues desde el arte me encanta, por ejemplo, Frangélico. O sea, Frangélico, para mí Frangélico era desde chavito así, wow, ¿no? Picasso, bueno, quiero decir, pues muchos modernos. Mi papá era como les decía, un gran admirador de Picasso. Pero en realidad nosotros sí consumimos muchísimo arte de jóvenes, ¿no? O sea, ay, perdón, ya estoy aquí. Muchísimo arte de jóvenes, ¿no? O sea, pero además de verlo, más de saber quién era, de verlo, ¿no? Libros y libros y libros y libros, fotografías.
mi papá tenía una cosa muy, o sea, para aquellos tiempos, claro, era alguien que pues compraba libros de fotografía, Art Forum, todas estas cosas del mundo del arte, Art News. Estoy hablando de los 80s, ¿no? Pero era alguien al que le gustaba mucho el mundo del arte y tú nada más lo consumías con los ojos, ¿no? Pero entonces como que es, sí, pues es como, digo, por ejemplo, yo tengo héroes clarísimos como Albert Camus, me parece para mí un filósofo así alucinante, pero así como él, Millón, Tarkovsky, o sea, cosas que quiero, ¿qué puedo decir con relación al mundo del arte, ¿no? Para mí, claro, pues eso ya tiene que ver más bien con un espíritu, o con un sentido metafísico, ¿no? Es decir, pues, el negro es la ausencia de luz y al mismo tiempo el negro contiene la posibilidad de todo, ¿no? Y ese es un concepto, por ejemplo, sufi. Yo estuve con los sufis, o sea, siempre he sido como eso, muy poco disciplinado, pero estuve durante 1 o 2 años más o menos en una orden sufi, lo cual para mí conceptual y filosóficamente me hizo ver cosas hermosas, ¿no? Del significado, o sea, el poder de una vela, ¿no? Precisamente significado para, por ejemplo, el mundo islámico, el negro significa el universo, ¿no? Es como decir, es Dios. ¿Por qué? Pues porque con una pequeña luz puedes alumbrar cualquier cosa y conceptual o espiritualmente me parece un concepto muy bonito, ¿no? O sea, bellísimo, ¿no? O sea, porque en eso no revelado está la vida, ¿no? Y está la potencia, ¿no? De cualquier clase de cosa. Entonces, sí, mi tendencia al negro tiene mucho más que ver con esta visión como más conceptual, digamos, ¿no? Yo nada más fui a una clase con Aceves Navarro, a la ENAP, una cosa así. Pero pues eso, como que Héctor y yo estábamos, bueno, y sin embargo les cuento esta anécdota que es muy interesante y es muy padre. Cuando yo, digo, finalmente Aceves Navarro y nosotros nos conocimos y tal, y en algún momento en La Especia me encontré a Aceves Navarro, yo iba con la que es la mamá de mi hijo, entonces lo saludamos y entonces le digo, ay, ¿qué onda? ¿Y tú, Néstor Quiñones? Ay, tu papá fue el que me enseñó a pintar. O sea, Aceves Navarro me dijo a mí eso. A ver, ¿pero cómo? No, yo trabajaba para tu papá, mi papá tenía su periódico en Reforma y Aceves Navarro era junto con un fotógrafo que ahorita no recuerdo quién es, eran mandaderos de mi papá, o sea, iban, es decir, había que llevar algún papel o alguna cosa así, y mi papá se hizo amigo de ellos y entonces los llevaba a dibujar, ¿no? Y empezaba a dibujar con ellos y tal. Hay una historia bastante loca que Aceves Navarro nos contó, o sea, es que no sé si decirla, pero está muy chistosa. Pues eso, que mi papá los llevaba a ellos con un amante que él tenía, que tenía algún departamento mi papá en algún lugar, y la dibujaban a ella, con una bolsa de estraza en la cabeza, para que no le vieran ellos la cara. Pero entonces a mí Aceves Navarro me dijo, tu papá fue el que a mí me metió en el mundo del arte, güey. O sea, y es muy interesante porque un poco tiempo antes de que muriera él, yo lo vi en Cuernavaca y otra vez me volvió a recordar todo, ¿no? Entonces decía, tu papá fue el que me metió a mí en el mundo del arte y yo le agradezco mucho a tu papá. Claro, decía, mi papá era un tipazo y patatín y patatán, lo que tú quieras. Decía, era un tipo increíble, ¿no? Nos hizo hacer cosas complejas, ¿no? Porque mi papá era periodista y era una persona que se metía en riesgos, ¿no? Entonces, pero esa es una anécdota con Aceves Navarro, por ejemplo, ¿no? O sea, pero yo solamente tomé una clase con Aceves Navarro. Pues el otro día estaba haciendo memoria, evidentemente, que claro, mi primera idea fue tomar este famoso mural de Diego Rivera, ¿no? Atardecer en una tarde, ¿no? Atardecer en la Alameda Central, no me acuerdo realmente, y usarlo como una referencia histórica, pues como para poder reverberar de alguna manera la presencia de Diego Rivera en Coyoacán, ¿no? Pues está el Anahuacalli, está Frida Kahlo,
Entonces, como que para mí eran los principios fundamentales de esa forma de discurso, ¿no? Y esto, pues ya ahora más bien en la plaza de Coyoacán, con un montón de personajes históricos que tienen que ver con, pues que sí, Coyoacán es un lugar en donde ha habido muchísimos artistas y muchísima gente del mundo del arte y de la creatividad que son como muy vibrantes, ¿no? Entonces a mí me parecía también que este mismo mural de Diego Rivera también hablaba un poco de la complejidad finalmente que expresa ese mural y que tiene que ver pues con el pueblo, con las élites, con el mundo de lo cultural, como volver una especie de retrato social, ¿no? Entonces, pues desde ese lugar pues yo dije, yo no tengo ningún problema, o sea, es decir, pues yo lo puedo representar igual y no es una cuestión de autoría personal o de estilo propio, ¿no? Entonces, la otra contraparte es esta relación que tiene que ver con ya la mezcla de dos coyotes que provienen finalmente como de distintos orígenes, una cosa como bastante más abstracta, más simbólica, que a lo mejor puede ser muy bella, pero que para mí, bueno, porque es una cosa que me están pidiendo, yo voy a presentar las dos opciones, ¿no? Pero siempre y cuando yo esté satisfecho con ellas, ¿no? Y yo no tengo ningún conflicto en utilizar, al contrario, me parece hasta importante, ¿no? Utilizar esa impronta de Diego Rivera, me parece importante porque es reverberar históricamente, pues es una lectura en el tiempo, ¿no? Que me parece que vale muchísimo la pena, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema si finalmente estamos una vez más en este presente ahorita, cuando el mural de Diego Rivera es un mural que tiene 50, 60 años? ¿Cuántos años tendrá? 70, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces todo eso es un poco, ¿no? Claro, pues es poner finalmente reflexión, ejercicio y de qué manera puede también hacer una vibración importante para la gente que lo vea. O sea, porque un mural pues es una pintura pública, ¿no? Entonces, desde ese lugar a mí me parece como que vale mucho la pena hacer este ejercicio, ¿no? Porque lo mismo, en los murales de Rivera también estaban los que lo pagaron, los enemigos, los buenos, los malos, el pueblo, ¿no? Todos. Y no es precisamente a mí Rivera el artista que más me gusta, prefiero a Orozco 10,000 veces, o prefiero a Siqueiros 10,000 veces. Pero Rivera tiene este sentido didáctico, ¿no? Este espíritu didáctico de ilustración, de enseñanza, que creo que en términos como así sociales, ¿no? Funciona. Ese ya es un mensaje mío, personal, ¿no? Yo lo pongo así porque además en ese mural hay dos futbolistas, que uno tiene el 3 y otro el 7, y somos Héctor y yo. Pues estamos de espaldas, ¿no? O sea, no nos vemos, pues, pero ahí estamos, ¿no? Pues sí, yo jugué fútbol muchísimo tiempo. Ahorita ya no, pero pues ya. Pero sí, el fútbol siempre fue una cosa, ¿no? Pues una pasión, pues sí. Ya no lo veo, ¿no? O sea, jugarlo es una cosa, ¿no? Pero ya, pues el fútbol ya se degeneró y se enfermó horrible. La verdad sí, y sobre todo el de aquí de México. O sea, la verdad es que el fútbol europeo, sí, debo decirlo, pues es buenísimo, tiene un nivel increíble. Pero aquí en México es cada cosa. Qué bueno. Híjole, sí, pues está grueso. Yo creo que ahorita estoy en un momento como de crisis, en términos que creo que hay un nuevo momento, ¿no? Estético. O sea, realmente sí, la pandemia vino a detener muchas cosas. O sea, porque yo tenía un compromiso en Nueva York, para moverme, o sea, para empezar, o sea, tuve una exposición individual en el Museo de la Ciudad de México, luego hice otra cosa en una feria, ¿no? Y como que ya empezaba a enfilarme, pasó la pandemia y otra vez, ¿no? Es como que... Pero en realidad yo no sabría decirlo. Creo que hay para mí conceptos que yo estoy como empezando como a acercarme a ciertos conceptos que me van a llevar como a un punto de partida nuevo de trabajo, ¿no? O sea, y desde ese lugar, pues sí es también como una reunión o síntesis de todo lo que ahorita
se ha quedado un poco como medio detenido y estancado, ¿no? O sea, pero definitivamente sí tiene que ver con una visión de lo curativo a mi manera, porque evidentemente la curación no tiene que ver con... Estamos viendo también en la era de que todo el mundo, que la curación y tal, la curación es cualquier clase de energía que hay, con cualquier clase de discurso que hay, ¿no? O sea, no es ponerte a meditar ni hacer yoga, tal. Sí, eso está muy bien, pero curación, algo que te mantiene en armonía y en una salud de equilibrio personal, que puede venir finalmente de otro fenómeno, ¿no? De cualquier otro fenómeno u otra señal de las cosas, ¿no? Eso me interesa mucho, ¿no? Como un ejercicio, ahora sí muy, yo pienso ya que puedo tener como madurez como para poder empezar a dar mensajes de ese tipo, ¿no? Pues eso, procesando como esta complejidad que tiene que ver con lo homeopático, la verdad, ¿no? Identificando finalmente como lenguajes, formas, tratando de entender, ¿no? Como precisamente esta reunión de la que hablaba hace rato, ¿no? De que se está acercando como una nueva idea, digamos, una nueva idea conceptual que me haga volver a empezar a hacer otra forma de trabajo, ¿no? Como que yo considero que ahorita todo lo que ustedes están viendo aquí es como la cercanía a un nuevo avance, pues, ¿no? Es que estamos viviendo en esta ya dimensión tan compleja, ¿no? O sea, y al mismo tiempo yo considero que es una forma de liberación, pero también puede ser una forma de perdición, ¿no? Entonces, esos límites, esa ambigüedad, ¿no? Yo creo que son temas muy interesantes para tratar desde un punto de partida como ético, ¿no? O sea, porque lo que se nos está haciendo visible es que todo se puede, y es que somos todo, ¿no? Y eso es de una complejidad brutal, ¿no? Entonces, como cuál debe ser el acento, ¿no? Que de alguna manera, yo creo mucho en la cultura, lo que quiero decir es que para mí, claro, si la cultura realmente tuviera la importancia que debe tener en cualquier sistema, pues no tendríamos el mundo que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que pues los intereses son intereses y usan la cultura como les conviene, ¿no? Y paradójicamente también hacen lo que hacen porque tienen un nivel de cultura, ¿no? O sea, entonces hacer crecer la conciencia de la realidad y de la vida, pues es el ejercicio, el esfuerzo y el compromiso de lo cultural. ¿Para qué? Pues para poder hacer una civilización nueva, ¿no? Pero esa complejidad, yo creo que es nuestro trabajo como agentes de la cultura, ¿no? Del arte, ¿no? La realidad aumentada, sí, ¿no? Y todo eso habla de, ¿no? De que es un ejercicio una vez más de respiración, ¿no? O sea, y creo que yo estoy cierto que tengo pistas muy buenas, ¿no? Con respecto a esa forma de trabajo. Y sin embargo también la inercia nos gana, o sea, vivimos en la inercia. Vivimos en la inercia, vivimos en la necesidad, vivimos, ¿no? En la presión. Es complejísimo. Bueno, yo he estado trabajando más bien en construir un mapa de símbolos, digamos, ¿no? Significantes, con respecto a una nueva lectura de las cosas, pues, ¿no? Y eso tiene que ver entonces también con ser artista, con hacer exposiciones, con diseñar o de alguna manera generar eventos, ¿no? Que cada vez vayan confluyendo más hacia un sentimiento y un espíritu de las cosas, ¿no? Entonces es como bien complejo, ¿no? Definirlo, porque en realidad es algo que se está moviendo y que estás aprendiendo a darte cuenta que ahí está, ¿no? Y que es lo mismo que, por eso lo decía, ¿no? Yo de repente lamento a veces pues no ser tan clavado con la pintura, o sea, a mí me gusta la pintura, ¿no? Pero yo creo que te digo, yo creo que podría ser buen pintor, pero en realidad sé que lo desarrollo muy poco para tan buenos pintores que conozco y que viven inmersos ahí, ¿no? O sea, eso es como fascinante, ¿no? Pero mi manera de ser no hace que yo sea así, ¿no? Estas tienen un imán. Ajá. Y atrás hay una lámina. O sea, hay una lámina con tela. Ajá. Entonces, por eso las puedes mover, ¿no? Qué padre. Y es muy ingenioso, ¿no? Sí. No, tengo unas padrísimas, ¿eh? O sea, esta es un ejercicio nuevo porque está
pero en realidad tengo unas piezas que yo creo que sí son las que expuse en el Museo de la Ciudad de México, sí son como súper alucinantes, porque son, no sé, son 100 o 200 lupas que todas están y todas tienen frases pequeñas, ¿no? Y esas con luz, normalmente yo trabajo 5 o 6 horas diario, ¿no? En función de los trabajos que estoy haciendo y tal, ¿no? Pero de repente me falta mucha disciplina. Soy mucho de leer, ¿no? Y leer, pues claro, siempre motiva, ¿no? A hacer. Ahorita estoy leyendo unos libros de Hacking Bay, no sé si ubican a... Este es un personaje muy interesante que es un teórico contemporáneo que acaba de morir ahorita y que habla un poco, por ejemplo, de las islas mutantes. Habla de que solo se puede hacer la utopía siempre y cuando se construya y luego se mude a otro lugar, ¿no? Porque la utopía no puede establecerse en un sitio, sino tiene que estar cambiando y mutando. Y este es un filósofo padrísimo. Estoy viendo, o sea, cosas de política, que, o sea, es que me han regalado muchos libros y es padrísimo, ¿no? Pues empieza a leer uno y otro y otro y otro y otro. Pero estoy más o menos en eso. Estoy leyendo, pues, un libro sobre la terapia natural, que es de un místico español, y habla un poco de toda la configuración de la medicina, desde las Asclepiadas hasta lo contemporáneo, pasando por Wilhelm Reich, por un montón de exploradores finalmente de medicina, ¿no? Que han hecho cosas increíbles y que, por ejemplo, pues la medicina, digamos, oficial, pues los ha como detenido, ¿no? Cosas así. Pues un poco es como lo que estábamos hablando también, o sea, yo trabajo mucho con lupas y las lupas precisamente para mí significan más bien pues eso, son un lente óptico, ¿no? Es decir, la lupa es una dimensión óptica. Entonces yo he trabajado mucho, desde hace mucho tiempo con lupas, para tratar como de hacer evidente que cada quien tiene su visión, su punto de vista y su propia percepción de la realidad. Se pueden quitar y poner, ¿no? Las puedes mover y en ese sentido sí, el chiste es como hacer un juego de luz, ¿no? Un juego de óptica y de luz, ¿no? También tratando de hacer sentir que hasta el mismo placer finalmente de confrontar visiones, pues es lo más interesante, ¿no?